el bienestar de la gente, de impulsar el desarrollo económico. Y la contabilidad en cierta medida coadyuva a este proceso. Por eso se me ocurrió titular el tema, mi exposición, hacia la convergencia contable alrededor de las normas internacionales de información financiera. Vamos hacia la convergencia. Es un fenómeno que se está dando a nivel planetario. Luego voy a fundamentar con algunas razones esta aseveración. ¿Qué ha cambiado desde Luca Pacioli? Y hagamos un breve recuento de este gran hombre del Renacimiento. Luca Pacioli no era contador. Luca Pacioli era un erudito, era un monje benedictino, matemático, filósofo, y además creó la contabilidad moderna, a pesar de que nació en 1445 en Italia. Luca Pacioli es reconocido como el padre de la contabilidad y se distingue ahora como uno de los hombres más grandes del Renacimiento, no solo por este aporte, sino por aportes a otras disciplinas, a la cultura, a la ciencia. En 1494 Pacioli publicó su famoso libro Suma y Aritmética, Geometría, Proporción y Proporcionalidad. Pacioli escribió el Suma en una tentativa de reparar el pobre estado de la enseñanza de las matemáticas en su tiempo. Y me detengo aquí. ¿Qué ha cambiado? En el caso de Costa Rica particularmente, ¿cuál es uno de los elementos que interfieren en el proceso de desarrollo que ya lo ha advertido el ministro de Educación Pública? Hemos enfatizado en el desarrollo de las ciencias sociales y nos hemos descuidado en el desarrollo de las ciencias exactas, siendo la matemática una de las fundamentales para desarrollar el pensamiento lógico. Y la contabilidad tiene base matemática. La contabilidad se desarrolla bajo un pensamiento lógico, crítico, creativo, coherente, estructurado científicamente. Hay que hacer esfuerzos adicionales, lo vamos a ver ahora con algunos comentarios que voy a hacer. Hay que desarrollar ciertas bases a nivel de la educación, no solo educación primaria y secundaria, sino a nivel de las universidades para poder inculcar y tener éxito en el desarrollo de las normas internacionales de información financiera, con las diferencias que podemos apuntarle a las normas más adelante, lo voy a señalar. La sección particulares de cómputos y escrituras, un tratado de contabilidad, ahí Pacioli se convirtió en la primera persona que describe la contabilidad por partida doble. En suma, hizo de Pacioli una celebridad y le aseguró un lugar en la historia como el padre de la contabilidad. ¿Seguimos o no utilizando la contabilidad por partida doble? No es la contabilidad una simple fórmula matemática, activo igual pasivo más capital. ¿Qué ha cambiado de 1445 o de 1460 a hoy? Lo que hemos desarrollado a partir de una serie de fenómenos económicos y políticos desde el siglo XIV o desde el siglo XV es agregarle una serie de conceptos fundamentales, de principios, de normas, a ese conjunto de conocimientos que incorpora lo que hoy conocemos como la contabilidad financiera. Utilícese una base de efectivo o una base fiscal, pero el tema de la base fiscal lo que hace es limitar el objetivo fundamental de los administradores y de los dueños de la empresa en cuanto a representar en los estados financieros todas las transacciones que la empresa desarrolla, y eso está mal desde el punto de vista de los intereses de la empresa, y desde el punto de vista de los intereses del fisco, y desde el punto de vista de los intereses sociales. Ahora yo voy a señalar
¿Por qué? Desde el punto de vista de los intereses de la sociedad. ¿Cuáles son los factores determinantes en el tema de las normas internacionales de información financiera? Obviamente, los países y las empresas y los gobiernos tienen varias opciones en el tema. Costa Rica pudo haber hecho un esfuerzo de desarrollar su propia normativa contable. Pero para eso, ya lo señalaron los compañeros que expusieron antes que yo, se requieren recursos de investigación y desarrollo. Costa Rica no los tiene. Costa Rica apenas invierte 1.19 del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. La opción de desarrollar nuestra propia normativa está limitada por la falta de recursos asignados a la investigación y desarrollo. Los países industrializados, los países ricos, sí tienen los recursos para hacer eso. La segunda opción que tiene un país es adaptar las normas. Eso lo hizo México. México le quitó el internacionales y se llaman normas internacionales, normas de información financiera, porque ellos aportan recursos para estudiar la normativa y adaptarla a sus propias necesidades. Sin embargo, las bases fundamentales de la normativa internacional están insertas en el corazón de las normas de información financiera de México. Y la tercera opción es adoptar. Y en cierta medida, eso es lo que nosotros hemos hecho, adoptar las normas internacionales. Igual que lo hacemos en tecnología. Costa Rica crea tecnología, sí, en parte, pero la mayor parte de las tecnologías, Costa Rica las adopta. En telefonía, en telecomunicaciones. El ICE desarrolla todo lo que tiene en telefonía o en telecomunicaciones, internet, etcétera, ¿no? Esa es una copia de lo que hacen los países industrializados. Un reciente dato sobre ciencia y tecnología: un 75% del acervo tecnológico del mundo está en manos de los 27 países más desarrollados del mundo. Mi pregunta es: ¿puede Costa Rica, un país pequeño, desarrollar tecnología, entre comillas, en el campo contable, si hay países grandes que lo están haciendo? ¿Desarrollamos o copiamos? ¿Desarrollamos o adoptamos? Esa es la pregunta, y no la quiero contestar porque a mí me parece que cada uno de nosotros tiene que tratar de buscarle una respuesta apropiada. Pero siguiendo con el tema, ¿cuáles son los factores que están incidiendo para que Costa Rica haya entrado en este proceso de adopción de las normas internacionales? Y no solo Costa Rica, lo están haciendo, lo han hecho ya más de 100 países a nivel planetario. Y estos son los factores que intervienen en este proceso. Costa Rica no es un país aislado. La adopción de las normas, en cierta medida, no es porque nosotros la queremos, es porque es producto de los fenómenos económicos que hemos estado viviendo en los últimos 20 o 25 años. El primer elemento, la globalización y la normalización internacional. Hasta 1980, cuando Costa Rica era una economía cerrada, que podríamos inventarnos nuestros principios, nuestras normas, nuestras formas de hacer empresas o la forma de producir. Ese modelo infortunadamente fracasó. Y a partir de la adopción del primer programa de ajuste estructural, que en mucho fue presión de los organismos financieros internacionales, empezamos a abrir la economía. Y abrimos la economía
igual que lo habíamos hecho antes de la década de 1940. Antes de 1940, Costa Rica era una economía neoliberal y hoy Costa Rica es una economía neoliberal en el buen sentido de la palabra. Neoliberal significa volver a utilizar las bases con que se creó la economía moderna en la época de Adam Smith, en el siglo XII o siglo XIII, lo que se llamaron la teoría de las ventajas absolutas, que cada país produzca lo que es bueno para producir ese bien. En este momento se le han cambiado los nombres, ahora se le llama el aprovechamiento de las ventajas competitivas, según Porter. ¿Y qué es eso? Es simplemente aprovechar el comercio internacional para generar un crecimiento económico mucho más rápido que si tuviéramos otro modelo de desarrollo económico. A eso se le llama la globalización. Hoy Costa Rica no es un país aislado. Hoy Costa Rica está montado en las grandes corrientes internacionales, en el campo del comercio, incluso en el campo del derecho internacional. Somos miembros de la mayor parte de las organizaciones mundiales. Somos miembros de la ONU, somos miembros del Banco Interamericano de Desarrollo, somos miembros del Fondo Monetario Internacional. Y esto nos obliga a ir adaptando nuestra normativa, no solo la contable, a las grandes corrientes internacionales. La OMC. Costa Rica se incorpora a la Organización Mundial de Comercio en 1995. El tratado de la OMC es un tratado internacional. 150 países forman parte de la organización. En el capítulo 4 de servicios de la organización se nombra como órganos internacionales oficiales para la emisión de las normas internacionales de contabilidad al IASB, al Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, y en el campo de la auditoría se nombra a la Federación Internacional de Contadores, al IFAC. ¿Por qué adoptamos las normas internacionales de auditoría? Porque queremos, no, porque simplemente tenemos que adaptarnos a las corrientes que se están estableciendo a nivel planetario. ¿Qué es el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad? ¿Es un órgano simple o es un órgano que tiene capacidad técnica, capacidad económica para desarrollar normas? Por supuesto. El Consejo de Normas Internacionales, cuyos estatutos cambiaron en mayo del 2000, a mí me tocó el honor, como representante del Colegio de Contadores Públicos, firmar el cambio de estatutos en una reunión que se dio en mayo del 2000 en Edimburgo, en Escocia, donde se cambió la estructura del comité. Antes se llamaba Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, se le cambió el nombre a Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, y a partir de ahí se le empezaron a dotar al Consejo de importantes recursos financieros a efecto de que pudieran desarrollar la normativa que han venido desarrollando desde el año 2000. Posteriormente, más o menos a principios de la década de los 90, se le dio al IFAC, a la Federación Internacional de Contadores, la autoridad para que desarrollara un comité específico del IFAC las normas internacionales de contabilidad del sector público. Porque aquí es necesario conciliar a los dos sectores. Para efectos de los propósitos que anda buscando la normativa, es necesario que tanto el sector privado como el sector público adopten normas de alta calidad.
Si solo las desarrollamos en el sector privado, vamos a tener un problema. Si solo las desarrollamos